Sin tecnología y sin cultura, los Homo sapiens habríamos desaparecido hace cientos de miles de años. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de una complejidad cultural, el desarrollo de determinados valores ético-culturales asociados a esa tecnología, fue lo que nos permitió dejar de ser nómadas, convertirnos en sedentarios, construir sociedades, construir regímenes políticos y construir fundamentalmente formas de reproducción de la vida material. Porque la tecnología, por lo menos en los últimos 100 o 200 mil años, ha tenido como único objetivo darle de comer a esas tribus sedentarias, a esas ciudades, a esos imperios. Incluso para poder llevar adelante otras tareas tecnológicas, como la que tienen que ver con la ingeniería, la arquitectura, los acueductos, las ciudades, etc., se ha necesitado una tecnología agroalimentaria. En general, cuando vemos toda la historia del Homo sapiens, advertimos que el desarrollo tecnológico en los primeros cientos de miles de años fue lento. A ver, se descubrió el fuego, y no es que al día siguiente ya se descubrieron formas de utilizar el fuego para hacer, por ejemplo, armas de metal. Eso llevó cientos de miles de años. Lo mismo con las lanzas, las hachas, los distintos instrumentos de caza, y que después fueron utilizados para la guerra, ¿no? Tenemos ahí claramente diferenciadas distintas épocas, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad del metal, etc. Es cierto que hubo una revolución neolítica, que fue la revolución del sedentarismo, y que ahí se definió un curso para la historia de toda la humanidad que nos lleva hasta el día de la fecha. Siempre hubo avances tecnológicos. Ahora recuerdo, por ejemplo, en 1453, cuando el ejército de los turcos estaba asediando Constantinopla y en breve la iba a tomar, y con eso iba a dar fin al Imperio Romano de Oriente, a lo que quedaba del Imperio Romano. La batalla se decidió porque fueron emplazados los que eran los supercañones de esa época, unos cañones que tenían un alcance y una capacidad de destrucción tan grande que permitieron demoler las murallas de la ciudad de Constantinopla, que durante siglos habían estado totalmente fuera de toda posibilidad de destrucción. Ese avance tecnológico aplicado a la guerra fue el que permitió este gran cambio social, político, religioso, cultural, económico, que sacudió al mundo en 1453. Y así podríamos ir marcando distintos eventos, hechos históricos. A veces sí están referidos a la guerra, en general están referidos a la guerra, pero también y fundamentalmente, por ejemplo, a la salud. Tecnologías que permitieron hacer determinados estudios, que permitieron hacer determinadas observaciones, la radiografía, las tomografías computadas, pero también los análisis de sangre, pero también, digamos, el análisis de antígenos, qué sé yo. La salud en general, la medicina en general, ha sido una importante usina de desarrollo tecnológico. Y también, hay que decirlo esto, hubo muchas invenciones o muchos descubrimientos. Qué discusión esa, ¿no? Si las cosas se descubren o se inventan. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro video. Pero voy acá a la cuestión de el invento, por ejemplo, del cine, que es una tecnología audiovisual, o de la televisión, que es una tecnología audiovisual. Es interesante que cuando se inventó el cine y se hicieron las primeras proyecciones, todo el mundo estaba maravillado por esos 3 minutos que duraba, por ejemplo, la salida de los obreros de la fábrica, el famoso pequeño cortometraje. Pero a la vez todo el mundo decía, ¿y para qué sirve esto? Esto no va a servir para nada. Uno decía, esto va a servir para poner en las escuelas, para educar. Otro decía, esto no va a servir para nada. Otro va a decir, esto va a servir para que muera el teatro, y entonces todo se va a hacer con películas. En fin, hasta que al final las cosas se encauzaron hacia determinado lugar. Muchos inventos o descubrimientos tecnológicos
que tienen que ver, por ejemplo, las radiografías se descubrieron totalmente por azar. Nadie estaba buscando ningún método para ver los huesos de un ser humano en vivo y en directo. Son una infinidad, pueden ustedes buscarlos en Google. Todos los inventos o descubrimientos que en un principio no se sabía para qué podían servir, o qué significaban, o qué se entendía por ello. En esto también hay una cuestión de tecnología y sociedad. ¿Por qué? Porque la verosimilitud de la tecnología, el uso de la tecnología, tiene que ver con que la sociedad, o gran parte de la sociedad, la acepte, la adopte, la considere importante. Una discusión enorme sobre el tema vacunas, por ejemplo, en la cual hay muchísima gente que erróneamente cree que las vacunas producen efectos contrarios a lo de la sanación o la curación. Pero el problema no es ese, el problema es que es mucha gente. Entonces ahí tenemos una cuestión que es todo lo que tiene que ver con la tecnofobia. O sea, así como hay un desarrollo tecnológico que marca la historia del Homo sapiens, ha habido paralelamente un desarrollo que está en contra. O sea, los sedentarios estaban en contra de los nómades, ¿se entiende? Los que se sacaban radiografías estaban en contra de los que no se dejaban sacársela y viceversa. Los que creían que el cine era el fin del teatro y del circo, bueno, peleaban entre ellos, no estaban en contra. Marx en El Capital nos cuenta historias de obreros que destruían las máquinas, los famosos ludistas, el movimiento ludista. Consideraba que las máquinas iban a sacar el empleo a los obreros, y entonces su práctica política como obreros, como proletarios, era la destrucción de las máquinas. Por supuesto, Marx criticó esta posición, porque él pensaba que las máquinas, al contrario, iban a servir para la emancipación humana. Pero eso también es para otro video. En fin, lo que sí es importante, o uno puede advertir, es que ha habido una gran diferencia entre las revoluciones tecnológicas anteriores al siglo XIX y XX y XXI que con las anteriores, en varios sentidos. Primero, en que el capitalismo lo que ha generado es que la mayoría de las tecnologías nuevas, independientemente de dónde surjan, pueden surgir de la Estación Espacial Internacional, pueden surgir de un arqueólogo o de un antropólogo que descubrió algo en una cueva de hace miles de años, puede salir de las usinas de investigación de un sociólogo o de un ingeniero, o de una empresa extractivista que de repente está sacando carbón y se encuentra con otro mineral, o cosas por el estilo. Y lo que antes, digamos, aparecía como que no sé para qué sirve esto, ahora sí, la respuesta es, yo sé para qué sirve esto sirve para el capitalismo. Y si no sirve para el capitalismo, no sirve para nada, y no se desarrolla más ese invento. Hay infinidad de inventos de la más variada, algunos muy, muy fáciles de entender o de comprender, y otros que razan la ciencia ficción, pero que son cosas reales, que han quedado a un plano, a un segundo plano, sencillamente porque, bueno, no se adaptan a la fábrica, no se adaptan a los modelos de producción, o no se adaptan a los modelos de consumo. En el siglo XIX, en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI más todavía, estamos observando cómo las tecnologías están pasando del ámbito de la producción, no es que se van, sino que abren un nuevo ámbito, que es el del consumo. Durante muchísimo tiempo, las tecnologías, las máquinas, las maquinarias, lo que yo llamaríamos las inteligencias artificiales, fueron directamente al plano de la producción. Ahora están yendo al plano del consumo, de la circulación. Un solo ejemplo, la billetera virtual. Hace 10 años en la Argentina, uno de los países más apegados a los bancos, a ir a la ventanilla del banco, a tener efectivo en el bolsillo, a tenerle miedo a cualquier cosa que no sea, digamos, palpable, analógico. Y ahora todo el mundo usa billeteras virtuales. Inclusive billeteras virtuales que no tienen ni siquiera un respaldo del Banco Central, ni absolutamente de nadie. Pero aquí es donde se ha producido un cambio tecnológico en el consumo, que está validado por una creencia social en que eso sirve, en que eso es verosímil, en que eso funciona. Podríamos dar decenas de casos como este, pero lo importante es que ustedes los piensen y que ustedes lo busquen en la IA o lo busquen en Google.
porque si no, esto es una cosa de una única vía y no es mi interés ilustrar a nadie, sino mostrar determinados problemas. Por lo tanto, cuando hablamos de la sociología, de la tecnología, no estamos hablando de un invento raro, no estamos hablando de, pero ¿cómo se junta la tecnología con la sociología? Es muy sencillo, la tecnología es una práctica social. No importa qué tipo de tecnología sea para producir mercancías, sea para consumir esas mercancías, que pueden ser materiales, que pueden ser culturales, que pueden ser ideológicas, que pueden ser audiovisuales, en fin, una infinidad. También hay tecnologías para el arte, por ejemplo, cosa de la cual se habla muy poco, pero que es real. O sea, no es lo mismo el arte que se puede realizar hoy que el que se podía realizar hace 200 o 300 años. ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay instrumentos. Un solo ejemplo, los colores. Los colores. Las tecnologías actuales han inventado millones de colores. Y no me estoy refiriendo simplemente a los que se podemos ver en una pantalla de una computadora, sino en una pintura, ¿no? En una paleta. Así que, bueno, un poco es esto. La tecnología es una práctica social y como es una práctica social, es un objeto de estudio para la sociología.